Realmente en estos tiempos, cuando frente a la crisis energética que viven los países grandes, fundamentalmente los Estados Unidos, que es el país más consumidor de energía, el país más derrochador de energía del mundo, cuando encabeza lo que tiene que ver el tema del etanol, entonces trae como consecuencia que si los Estados Unidos utiliza hoy el 80% de su frontera agrícola para producir etanol, solamente produce el 10% de su consumo de gasolina. Es decir, una gran contradicción que trae como consecuencia el encarecimiento de los alimentos, pero a nivel planetario. ¿Cómo se enfrenta a ello en Venezuela? Bueno, Venezuela es el país en este momento, uno de los pocos países de América Latina que puede hacer crecer su frontera agrícola. Y ha venido creciendo su frontera agrícola. Por ejemplo, cuando el presidente Chávez llega al poder, aquí se sembraban 700.000 hectáreas. Hoy vamos rumbo a sembrar 3 millones de hectáreas. Cuando el presidente Chávez llega al poder, la actividad agrícola, la actividad agropecuaria era una actividad absolutamente clandestina. Hoy la actividad agrícola en Venezuela es una actividad protagónica. Cuando el presidente Chávez llega al poder, hablar de latifundio en Venezuela era prohibido. Hablar de seguridad alimentaria en Venezuela era prohibido. Solamente la Constitución del 61 lo que decía es que el Estado velará por el mejoramiento de la condición de la vida de los venezolanos. Hoy, la Constitución del 99, la Constitución bolivariana, tiene un tratado en materia agrícola, bueno, que es objeto incluso de estudio, no solamente en América Latina, sino en varios países a nivel mundial. ¿Cómo se enfrenta Venezuela la crisis alimentaria de orden mundial y de orden energético? Bueno, Venezuela tiene, por ejemplo, zonas agroproductivas, tiene un mosaico agroproductivo donde mirar. En este momento, por ejemplo, con la variable del cambio climático, donde en zonas de vega, donde tradicionalmente, por ejemplo, se sembraba hortaliza, bueno, por exceso de la lluvia, que no se está sembrando hortaliza en ese momento en esas zonas de vega, ahora se está haciendo, el sector productivo venezolano, conjuntamente con las políticas de nuestro gobierno, se está haciendo en zonas de sabana. En zonas de sabana seca, y nosotros lo estamos demostrando. Es decir, que Venezuela tiene un gran mosaico agroproductivo que es una gran alternativa para el sustento de nuestra propia soberanía, nuestra propia seguridad agroalimentaria en materia agrícola animal y en materia agrícola vegetal. Cuando analizamos la respuesta de José Agustín Campos, pues ya podemos deducir varias de las causas que están llevando al encarecimiento de los alimentos y que hace que las naciones y los países deban redoblar sus esfuerzos para poder ampliar esa oferta de alimentos, crecimiento demográfico poblacional. En el caso de Venezuela somos casi 30 millones de habitantes. Estamos hablando también del encarecimiento de estos insumos en mercados internacionales porque son utilizados como combustible. Estamos también hablando de factores climatológicos y todo el desequilibrio que se está presentando a escala mundial, y debemos hablar, diputado, también del impacto que han tenido las misiones de salud, de educación y de alimentación en el consumo per cápita. Y José Agustín Campos también es bueno para hablarnos de eso en cuanto a lo que es el consumo de carne, en cuanto a lo que es el consumo de leche. Es decir, hay menos alimentos, hay mayor cantidad de gente y hay mayor posibilidad, por lo menos en Venezuela, de adquirirlo. ¿Qué análisis podemos hacer? Efectivamente, hay 5 o 6 causas importantísimas en cuanto a lo que es la crisis mundial de los precios de los petróleos. Tú lo has dicho, hay una demanda aumentada por el crecimiento de poblaciones como China, la India, las grandes poblaciones del mundo. Nosotros somos 6.000 millones, más de 6.000 millones de habitantes en este momento. China y la India casi cubren la mitad de esa población. 1.300 millones de chinos, más de 1.100 millones de hindúes. Pero también está lo que planteaba José Agustín, los cambios climáticos y todo lo que se ha hecho en ese desorden, ese desequilibrio que ha habido en el mundo en función, y ahí tenemos lo que ocurrió más recientemente en Japón, Tokio, el problema de las reservas mundiales de alimentos, que también han bajado justamente por consecuencia de esos cambios climáticos que han devastado grandes cantidades de producción de alimentos. Y yo quiero dejar 2 elementos para el final, que son los precios del petróleo, que inciden sobre los fertilizantes, que inciden sobre el precio del transporte, que inciden sobre los insumos de la producción agrícola, pero hay uno que es fundamental, que es que no se entiende cómo. Y claro, nosotros lo entendemos porque es el modelo capitalista que se ha venido utilizando. ¿Cómo tú puedes utilizar maíz para producir etanol? ¿Cómo se definió en el mayor granero del mundo, los Estados Unidos, pasar, ahí hay una lámina que nosotros teníamos, 100.000 millones de toneladas de maíz para producir y alimentar vehículos,
Ahí la tenemos. Ese último número que aparece ahí en la lámina, aparecen 100 millones de toneladas de maíz para producir etanol y pagado con subsidio y con exoneración de impuestos, donde nosotros en contraposición tenemos 1.000 millones de habitantes de este planeta pasan hambre, según las Naciones Unidas. Entonces, ese contraste se da simplemente porque la alimentación, los alimentos, son una cosa de capital, son una cosa de ganar dinero y no de alimentar gente, porque si esas 100 millones de toneladas de maíz nosotros las pusiéramos para alimentar a los humanos, en lugar de producir etanol para los vehículos, pues no tendríamos tanta hambre, no tendríamos tantos hambrientos en el mundo. Entonces, ese modelo capitalista justamente el que nosotros hemos atacado acá en Venezuela con el modelo socialista. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros tenemos respuesta con el gobierno del presidente Chávez para diferentes estratos. Los estratos más necesitados, tenemos las casas alimentarias, unos 6.000 casas que alimentan todos los días casi 900.000 personas en este país. Pero tenemos otro estrato, Mercal, con productos a bajo precio. Y tenemos otro estrato, Pedeval, con precios regulados, también con descuento, a donde le llega. Pero nosotros hemos pasado, por ejemplo, de alimentar 252.000 escolares con el PAE, cuando llegó el presidente Chávez, y estamos ahorita alimentando 4 millones de niños y niñas en la escuela. Eso es importantísimo también. ¿Cómo eso tiene un impacto? El acceso a los alimentos tiene un impacto en otras áreas tan importantes como la educación. Y ahí están los números exuberantes en materia de educación. Tenemos más de 9 millones de estudiantes, de gente de este país que estudia. Casi los 10 millones de personas están estudiando en este momento. Ahora, nos decía el ministro Carlos Osorio que se tiene una meta prevista y es de incrementar la distribución de alimentos de 170.000 toneladas a 300.000 toneladas. Ya en el mes de mayo se inicia el ciclo de invierno y quisiera ya conocer cómo se preparan los productores, cuáles las metas para este nuevo trimestre y este nuevo ciclo, sobre todo cómo se encuentran de insumos en cuanto a las semillas. Bueno, en este momento lo que tiene que ver con semillas, por ejemplo, de cereales, Venezuela es un país absolutamente autosuficiente. Nosotros tenemos más de 14 millones de kilos de semillas certificadas para abastecer el mercado interno. Las misiones han venido dando un resultado formidable, por ejemplo, la misión Rivas, la misión Sucre, la misión Robinson, la misión Barrio Adentro. Hay un gran entusiasmo en todo el campo venezolano a todo nivel, es decir, grandes productores que se han sumado, los campesinos, los pequeños productores, los medianos productores. Hay un gran entusiasmo y se movilizaron más de 500.000 de personas, acudiendo al llamado del jefe del Estado, acudiendo al llamado del presidente de la República a incorporarse en esta misión, porque Venezuela ya ha venido comprendiendo, Venezuela se ha sensibilizado, pero a todo nivel de quien produce, que en términos definitivos, ya el manejo, la administración de los alimentos en nuestro país, eso no es una mercancía, es una cuestión no solamente de Estado, sino de alta estrategia que tiene que ver directamente proporcional en el desarrollo de la salud pública del venezolano. Eso se ha comprendido. Solo falta entonces ahora que tengamos los niveles, la semilla ya debe estar en los galpones, el fertilizante ya debe estar en los galpones, el financiamiento, la banca privada que no tenía vocación para el financiamiento fundamentalmente masivo de los sectores populares que producen en el campo venezolano, tiene la banca privada ahora que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista no solamente economicista, sino desde el punto de vista social, saber que tiene una responsabilidad, una función social que cumplir con el sector productivo. Armando todos estos elementos donde se tenga una comercialización confiable, una comercialización segura, nosotros los venezolanos tenemos que llegar a vender incluso las cosechas antes de sembrar. Ese es un tema pero vital, porque una de las tareas más duras y de los temas más duros que tiene el productor